ahora en Stuttgart y se está llevando adelante un proyecto muy amplio también. Y estamos trabajando en una hermosa red de formaciones con los otros dos seminarios que están activos en este momento. Uno en Toronto, en Canadá, donde están los colegas Jonah Evans y Patrick Kennedy, y el otro en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, donde están Ulrich Meyer y Christian Scheffler. Y entre todos estamos intentando una red de formaciones junto con los pre-seminarios y los estudios preparatorios que ocurren en diferentes comunidades a lo largo y a lo ancho del mundo. Bueno, esto como pequeña introducción a mí, y ahora vamos al tema. En este momento, la comunidad de cristianos, este impulso religioso cristiano para la humanidad, está cumpliendo pronto 100 años en la Tierra. Estamos llegando a sentir, le pido por favor a los participantes que apaguen los micrófonos. Gracias otra vez. Cada tanto lo voy a decir porque se escuchan ruidos que cortan la transmisión. O quizás, Victoria, vos podés... Sí, Mariano, sino que si silencio a todos, te silencio a ti. Entonces, si hago eso, te tienes que tú... Sí, voy a... A mí me aparece... No hay Ok, problema. bueno, qué pena, pero sí. Gracias. Bueno, entonces, la comunidad de cristianos está llegando a estos 100 años de intentar un proyecto moderno para la humanidad, de intentar que la humanidad, a mi manera de ver, está necesitando urgentemente. Y esto es la posibilidad de formar comunidades desde la libertad del individuo y no desde una identidad anterior, heredada, digamos. Antiguamente, las comunidades existían con una identidad propia, es lo que llamamos los pueblos o las culturas antiguas, y los individuos crecían dentro de estos grupos, adquiriendo la identidad de ese grupo en particular, y esa identidad lo transformaba en un miembro de ese grupo. Y cuando recorría el mundo, esta persona era identificado como un romano, digamos, o un griego. Hemos llegado ahora a un tiempo en el que este tipo de identidades no representan más al individuo. Estamos en un tiempo en que cada uno de nosotros busca una identidad propia mucho más allá de lo que recibió de la familia, de lo que recibió del entorno cultural primario, y se hace una búsqueda a través de nuevas relaciones, a través de los propios anhelos, y va dejando atrás esa identidad heredada. Esto hace que los grupos pierdan consistencia, justamente, incluso la noción de país o de nación en este momento prácticamente no tiene un contenido real, sino que son solamente espacios administrativos dentro de los cuales la gente vive, pero no hay una identidad propia. Los nacionalismos en realidad están terminando su época de servirle a la humanidad y están justamente dejando de servirle y mostrando sus aspectos menos lindos. Cada uno de nosotros, como en esta charla de hoy, se encuentra con personas de otros lugares y podemos ir dándonos cuenta que hay puentes entre
todos nosotros. Que si nos interesamos realmente por lo que le pasa al otro, vamos a encontrar maneras de entendernos, incluso aunque el otro provenga de una cultura muy diferente. Y esto es un fenómeno a nivel popular, a nivel humanitario general, bastante nuevo. La pregunta es, ¿qué tipo de comunidades pueden formarse una vez que los individuos van ganando una identidad propia? A medida que cada uno de nosotros no es explicable solo conociendo su origen, sino que hay que preguntarle a él, ¿quién es? Y esta nueva identidad hace que los grupos nuevos ya no puedan justamente identificarse con la historia, con el pasado, sino que los grupos nuevos se van conformando por aquello que queremos lograr. Los grupos nuevos se reúnen alrededor de ideales, alrededor de búsquedas, de construcción de una tarea. Y ya no importa si, como en mi caso, por ejemplo, alguien que nació en la Argentina y mi colega que nació en Ucrania, nos encontramos ahora para trabajar juntos en el seminario de sacerdotes. En otras épocas esto habría sido muy difícil. Esto había en la antigüedad, pero de manera muy aislada, y eran personas especialmente avanzadas en su tiempo. Por ejemplo, podemos recordar la Universidad de Alejandría. Justamente en ese momento ocurrió un gesto donde algunos grupos podían encontrarse de esta manera. Pero de manera popular y general, recién nos toca ahora. Y eso hace que busquemos o podamos buscar personas con las cuales nos entendemos más allá de nuestro origen, sino que nos entendemos porque compartimos ideales. Y estos ideales van conformando aquel contenido que nos reúne. Por ejemplo, nos parece importante que haya una educación saludable para nuestros niños. Bueno, allí tenemos un ideal que nos puede reunir para trabajar juntos. Y entonces, si alguien me pregunta, ¿quién sos? Yo respondo, soy aquel que quiere una educación saludable para los niños. Esa es mi nueva identidad. Sí, también nací en Argentina, pero no es del todo relevante más que la manera en que yo llegué hasta este ideal. Es mi camino, pero no es mi identidad. Y estas comunidades nuevas, modernas, también pueden ocurrir en la vida religiosa. Y aquí necesitamos tener cierto coraje para pensar la idea iglesia o vida religiosa de una manera moderna. No es algo que tengamos muy a la vista, pensar que una comunidad religiosa también puede formarse de esta manera nueva. Normalmente percibimos las comunidades religiosas como un lugar donde se educa a la gente para que sea, digamos, buena, desde el contexto cultural en el que esa comunidad esté. Sin embargo, si pensamos en estas cualidades de comunidades nuevas, el individuo no busca ser ya educado en una iglesia. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenga una vida religiosa para ofrecerle a la humanidad desde individuos que han encontrado ya de una u otra manera en parte su libertad y que no buscan en el grupo un lugar que los eduque para ver cómo se es bueno? Y aquí se abre la pregunta, ¿para qué querríamos juntarnos a rezar? Bueno, en un ratito me refiero a esto.
Pero entonces estamos en un momento en que las comunidades del pasado, de estas cualidades, se van disolviendo, nos quedamos solos de alguna manera, pero nos encontramos con otros que también están solos. Y ese encontrarse unos con otros es el nuevo núcleo de las comunidades. Sí tienen este tipo de comunidades la característica de que si esos individuos no la realizan, entonces no existe. No tiene una existencia propia independiente de los individuos que la realizan, sino que necesitan estas comunidades que todos los días querramos realizarlas. No permanecen en el tiempo. Ya no son comunidades madres de individuos, son comunidades hijas de individuos. Y esta cualidad la vivimos dramáticamente en nuestra época, viendo cómo impulsos surgen y se disuelven rápidamente. Porque necesitan de una cierta eh, insistencia de parte de los individuos que las quieren hacer. Necesitan que individuos amen tanto esa tarea que puedan ser fieles a realizarla a lo largo del tiempo. Y este encuentro entre personas que realmente descubren que quieren hacer algo valioso y se encuentran con otros, justamente, van conformando comunidades de confianza que realizan esta tarea al servicio de la humanidad. Por ejemplo, un Camp Hill no va a persistir a menos que las personas que lo realizan lo hagan. Un pueblo en la antigüedad tenía una existencia propia y se nacía allí y se ganaban las cualidades de ese pueblo para el desarrollo del individuo. Hoy en día, las comunidades toman las características que los individuos que la realizan le ofrecen. Esas características surgen de esa idea amada por esos individuos para ser llevada adelante. Esto hace que podamos con toda claridad decir que podemos realizar una comunidad religiosa sin dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un contenido de una idea que se presenta ante una persona sin que esa persona pueda comprenderla. Puede ser que en algún momento sí, pero primero no. Y se relaciona esta persona con este contenido meramente a través de una fe ciega, porque no lo puede entender. Pero como ama a la autoridad que le entrega ese contenido, por ejemplo, no sé, un sacerdote o quien sea, un científico, también hay dogmas en la ciencia, la persona que lo recibe no necesariamente lo entiende, pero como confía en esa autoridad, le cree. Un dogma científico, por ejemplo, doy un ejemplo que nos puede servir a todos para entender cómo funciona un dogma, es la frase, el ser humano desciende de los monos. O hay un virus que nos mata a todos. Lo que sea, este tipo de frases que uno escucha acompañadas por la frase está científicamente comprobado y uno le cree, uno no va y lo comprueba por sí mismo. Podemos hacer en este momento también el ejercicio, cada uno, de reflexionar si realmente ya comprobó si efectivamente los seres humanos descendemos de los animales o solamente lo hemos creído
porque una autoridad amada nos lo dijo, y como confiamos en esa autoridad, lo asumimos. Y vivimos con ese contenido como si fuese verdad, conformamos nuestra vida de acuerdo a ese contenido, aunque nunca lo hemos comprobado. Claro, el problema es que si viene un científico y dice, perdón, nos habíamos equivocado hace 200 años, no era así. Uy, disculpen, no, los seres humanos no descienden de los animales, nos equivocamos. ¿Qué hacen esas generaciones que vivieron con esa idea en su corazón? Que conformaron una cultura y una cosmovisión en base a lo que recibieron de manera dogmática. Bueno, este es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, que asumimos muchas cosas de manera dogmática. Y un impulso educativo moderno consistiría no en proyectar dogmas científicos o dogmas de revelación, si fuesen religiosos, sobre los seres humanos, sino ayudarnos mutuamente a pensar por nosotros mismos. Y de esa manera, en la medida en que yo piense por mí mismo, voy a poder descubrir cuáles son las ideas a las que le quiero servir. Y esas ideas van a ser, ahora lo digo así, mis dioses. Van a ser aquellas entidades a quienes quiera servirles. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo, cómo acceder entonces a una vida religiosa de esta manera cuando los contenidos que recibimos son de una altura y una complejidad a la que no tenemos fácilmente acceso? Ya solo, por ejemplo, leyendo la Biblia, nos encontramos con muchísimos problemas. No nos es tan sencillo acceder, por ejemplo, a los fenómenos que son descritos en el Génesis. Nos es difícil. Ahora, que sea algo difícil no significa que tenga que ser imposible, sino que es difícil. Tan difícil como es para algunas personas comprender el teorema de Pitágoras. Pero con un poco de esfuerzo lo logramos. Y luego, el teorema de Pitágoras es un conocido para mí, por mi propio esfuerzo y capacidad. Entonces, puedo vivir en libertad con esa idea. Me puede ayudar a construir casas, puentes, etc. Pero hasta que no lo entiendo yo por mí mismo, no estoy capacitado para que esa ley que no conozco pueda obrar. Yo no soy nadie para con esa ley. Bueno, me atrevo a decir que lo mismo pasa con Dios. Yo voy a poder rezar en la medida en que lo conozca. En la medida en que no lo conozca, no tengo acceso a él. De la misma manera que no puedo conversar con una persona si no tengo algún tipo de vínculo con esa persona. Si Dios no es perceptible para mí, entonces no puedo rezar. No me alcanza con que sea perceptible para mi autoridad religiosa, si yo quiero rezar, sino que necesito encontrar un camino de vínculo propio, personal, lúcido, con el mundo divino, con los seres del mundo divino, de la misma manera
que necesitamos aprender a encontrarnos entre nosotros los seres humanos. Y me gustaría proponer un pequeño ejercicio. Si lo quieren realizar, cuando quieran, no ahora, porque estamos charlando, pero cuando tengan ganas, una manera de ver cómo cada uno anda con esta realidad de la percepción de lo divino, simplemente diciendo, poniéndose en soledad, sin ningún otro ser humano presente, y decirle, por ejemplo, al propio ángel guardián, hola, y esperar a ver qué pasa. Y ver qué sensación se presenta en el ambiente, si le estoy hablando a la pared o siento que le estoy hablando a alguien. Ese tipo de percepciones son el inicio de la vida religiosa individual. En los niños vive de manera muy natural, luego los adultos nos vamos fascinando con el mundo exterior y perdemos de vista estas sensaciones, pero podemos volver a mirar allí. Nada nos impide prestar atención a esas experiencias. Solo necesitamos hacerlo. Y lo mismo vale entonces a medida que vamos familiarizándonos con esas sensaciones, vamos habitando ese diálogo sutil y se va haciendo cada vez más concreto. Es posible que, que los recuerdos de la infancia nos ayuden, cuando todavía teníamos esas sensaciones de manera más clara. Y entonces propongo un segundo ejercicio, y es abrir un cuadernito, un cuaderno que no tenga nada escrito, y ponerle como título mis certezas. Aquello que realmente yo, por mí mismo, me di cuenta ya. Si yo no estoy del todo seguro que el ser humano desciende de los animales, entonces no escribo esa frase allí. Si yo no estoy seguro que Cristóbal Colón llegó desde Europa hace algunos siglos hacia las Américas, tampoco lo escribo allí. Tengo que estar muy seguro. Por ejemplo, puedo escribir sí el teorema de Pitágoras, porque lo entendí. Es una certeza para mí. Quizás también puedo escribir he percibido que cuando dije hola, alguien me escuchaba. Si es mi ángel, o si es Cristo mismo, o si es Micael, todavía no lo sé. Pero alguien me escuchaba. Y empezar a escribir las propias certezas. Yo sé que yo soy. Podría uno escribir también allí. Al principio puede ser que uno no sepa por dónde empezar y que tenga la sensación de que va a quedar vacío el cuadernito, pero nos podemos llegar a llevar lindas sorpresas a medida que nos seguimos preguntando cuáles son nuestras certezas. Y por supuesto, como los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y de crecer en nuestro conocimiento, ese libro sigue creciendo, va a ir creciendo, se va a ir llenando de todo lo que es verdad, de todo lo que hemos conocido. Y ese es el mundo con el cual realmente vivimos. En la antigüedad se llamaba a esos contenidos un credo. Lo que aparece en ese cuaderno es el credo individual. Es aquello con lo que yo me vinculo de manera existencial. Es aquella parte de la realidad con la que yo realmente convivo.
a la que yo puedo decir, sí, esto es así. Esos son los credos. Y como las ideas que aparecen allí y los conocimientos que aparecen allí son evidentes para cada uno de nosotros, se tornan fuerzas de acción confiables. Digámoslo con el ejemplo de la arquitectura. Un arquitecto tiene que creer en el teorema de Pitágoras, además de saberlo. El conocerlo le da la base para poder creer en él, que va a obrar en la realidad. Y entonces va a construir casas en compañía del teorema de Pitágoras. Y tantas otras cosas, para poder medir las fuerzas, etcétera, que tienen que sostener los puentes y los techos. Tiene que poder confiar mucho en la verdad que conoció. Esa confianza es lo que se llama fe. Esa es la fe. Antiguamente se decía que fe y conocimiento eran las dos caras de una misma moneda. No son diferentes monedas, son la misma moneda. De un lado el conocimiento y del otro lado la fe. Yo no puedo tener fe en lo que no conozco. No puedo decirle a una persona, yo creo en vos, si no la conozco, si no sé que está ahí. Recién puedo decirle, yo creo en vos, si sé que está ahí y nos hemos conocido un poco. Lo suficiente como para confiar el uno en el otro. Y esa relación de confianza es lo que llamamos fe. Fe vidente, no fe ciega. Una fe que se basa en evidencias, no en suposiciones. Y de esta manera se cae el dogma como entidad, como manera de vivir. Se desarma, se disuelve ante la fuerza de la posibilidad de un ser humano de aprender por sí mismo. Y sobre estas posibilidades podemos construir vínculos entre nosotros y con los seres divinos. Y llevar adelante entonces muchas cosas. Podemos hacer cosas juntos. Entonces queremos decir que la vida religiosa es hacer cosas, no creer cosas. Eso es exactamente lo que digo. La vida religiosa consiste en hacer cosas, en poner en juego nuestra voluntad para que el mundo se sane. Y eso lo podemos hacer junto con dioses, junto con seres divinos. El ángel guardián de un niño para orientar el proceso de su bautismo, por ejemplo. Que nos ayude a encontrar los padrinos para ese niño, que lo acompañen luego en su crecimiento, que sean un factor positivo de acompañamiento y de crianza para ese niño. Podemos querer hacer cosas junto con Cristo e ir por la vida con Él para que la vida vaya sanándose. Y esto podemos realizarlo junto con otras personas que también lo quieran hacer. Y así se van formando vínculos de comunidades religiosas. Y hay en las comunidades religiosas de este tipo, o sea, de individuos libres que se juntan para hacer junto con los dioses y con los otros seres humanos algo bueno para la vida, hay acciones, hay actos
primarios, digamos así. Y estos son los que se llaman los sacramentos y otros rituales, pero para empezar los sacramentos. Y entonces, antes de ir hacia la idea de qué es un sacramento y cómo un sacramento conforma la actividad primaria de un grupo de personas libres que se juntan para ofrecer algo saludable para el mundo, hago una pequeña pausa y habilitamos un momento el chat, Victoria, por favor, para preguntas y aclaraciones sobre lo que hasta ahora hablamos. Podríamos decir con el título Nuevas comunidades y la relación entre el conocimiento y la fe. Estoy tratando, dame un minuto de activar el chat. Y quienes quieran entonces, Lo pueden activé. sus comentarios y sus preguntas y los vamos elaborando. Victoria los lee, o yo los leo también, y los vamos trabajando. Antes de seguir con el próximo tema, micrófono, que se escuche muy fuerte el tecleado. Gracias, parece martillo. Gracias. Ahora está, ahí está. Bien, buenísimo. Ya hay unas preguntas, Mariano. Qué bueno. ¿Cómo ¿Quieres? se no se ve? ¿Cómo se comprueba el sentir para convertirlo en credo? Maravilloso. Empezamos por ahí. Claro, estamos acostumbrados a que la única realidad comprobable es aquello que nuestros sentidos nos brindan de afuera. Sin embargo, lo que los sentidos nos brindan de afuera es solamente eh, eh, sensación sensorial. Pero ¿qué es lo que vemos, lo que oímos, incluso lo que sentimos? Es iluminado por el pensar para darnos cuenta qué es lo que está pasando allí. Pensar es el que responde la pregunta ¿qué siento? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? No ocurre de manera automática. La experiencia sensorial es solamente una irritación sin un contenido luminoso, digamos, sino solamente es una especie de golpe en la conciencia que me requiere la actividad del pensar para darme cuenta qué pasó allí. Ejemplo, uno escucha algo y dice, ¿qué es eso? Lo único que sabe es que escuchó algo, pero ¿qué fue lo que escuchó? Lo tenemos que resolver pensando. Y al pensar, puedo generar incluso un experimento para ir a profundizar la experiencia, porque me faltan elementos. Tengo que salir afuera, por ejemplo. Ese sería el experimento. Y ganar más experiencia sensorial sobre la cual poder pensar. Pero es el pensar el que va a resolver siempre de nuevo el problema. Y díganme una cosa, ¿vieron alguna vez una idea afuera con los sentidos? ¿Vieron que no? Sino que las ideas las vemos con el pensar. De hecho, la palabra idea viene del griego idein, que significa ni más ni menos que ver. La palabra idea significa literalmente visión. Y la palabra teoría viene del verbo theorein, que significa observar, mirar.
Las ideas se ven con el pensar. Y todo aquello que se percibe por encima de nuestros sentidos exteriores, con sentidos más sutiles, necesitamos siempre de nuevo, aunque sea un ángel o lo que sea que tenemos frente a nosotros, necesitamos aclararlo con el pensar. Entonces, para poder avanzar en una vida religiosa moderna, tenemos que atrevernos a pensar. No solamente quedarnos con el sentir desde el punto de vista del gozo simpático o del rechazo antipático. No siempre una experiencia simpática proviene de un Dios bueno, digamos así. Cristo también puede tornarse bastante antipático. Hay un montón de lugares en el Evangelio donde está descrito esto. Por eso el sentir no es un buen criterio para la vida religiosa. Sí es importante desde el punto de vista de ser protagonistas de lo que está pasando, pero necesitamos aprender a pensar con claridad para que nuestra vida religiosa se torne una vida religiosa real y no solamente una vida religiosa eh, ficticia, acomodaticia, que solamente nos dé una sensación de calorcito y listo. Cuando uno lee los evangelios y va estudiando el camino de Cristo hacia la cruz, se va tornando cada vez menos simpático. Se va tornando cada vez más duro, más ríspido, más exigido. Y allí hay una especie de arquetipo de, de cómo se va haciendo cada vez más intensa la experiencia. Y necesitamos mucho coraje para atravesar vivencias religiosas. Por ejemplo, rezar el Padre Nuestro. Si queremos vincularnos realmente con lo que dice el Padre Nuestro, necesitamos mucho coraje. Sí, podemos decirlo nomás y que caiga como agua de lluvia. Bueno, está bien. En un momento, digamos, más infantil de la oración del Padre Nuestro, puede suceder sin problema. Y uno se va encontrando de a poco con el ambiente del Padre Nuestro. Pero si queremos crecer individualmente hacia una vida religiosa, luego también comunitaria, concreta, entonces necesitamos poder entender lo que dice allí también. Por ejemplo, simplemente la palabra padre. Hoy en día alguna gente se queja de que por qué no dice madre. Bueno, el que se queja así se ve que todavía no entró en el ambiente del Padre Nuestro y no resignificó las palabras de acuerdo a vivencias muy profundas que son las que allí aparecen. Ahí tiene que decir padre y no madre. Por supuesto, entonces, ¿dónde está la madre universal? ¿Está, por ejemplo, dentro del cristianismo presente el factor madre? Son cosas que uno se pregunta cuando reza el Padre Nuestro. Por supuesto, y que nos las podemos preguntar sin dogmas, sin presiones. Preguntémonos todo. Si la Trinidad es descrita como habiendo un Padre y un Hijo, ¿qué falta para que pueda haber un Hijo habiendo un Padre? ¿No es cierto que falta una Madre? ¿Será que la Trinidad es Padre, Madre, Hijo? Sí, claro que sí. Pero
En la cultura occidental cristiana se llamó a esta Madre Universal el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En la cultura oriental cristiana se llama a esta entidad Santa Sofía, la sabiduría universal. E interesantemente, esta mujer es el pensar, la sabiduría. El pensar es una actividad eminentemente femenina. Cuando pensamos, aparecen en nuestra conciencia conceptos. La palabra concepto viene del verbo concebir, que es una actividad arquetípicamente femenina. Recibir, concebir. Por eso la actividad del pensar consiste en conformar el cuenco que pueda concebir el concepto. Sí, la Madre Universal es el Espíritu Santo. No es el papá de Jesús, el Espíritu Santo. Esos son parte de los problemas interpretativos, dogmáticos de los textos. El Espíritu Santo no es el papá de Jesús, es la mamá de Cristo. Quédense con esa frase para seguir estudiando, es muy interesante. El papá de Jesús es José, como dicen los evangelios. Bueno, un tema para seguir investigando, pero justamente necesitamos tener el coraje de investigar estas cosas si queremos una vida religiosa moderna, sin que nadie imponga a nadie nada. Es decir, conformándonos en un poderoso equipo de investigación. Las comunidades religiosas modernas son espacios donde nos ayudamos unos a otros a profundizar en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia de la realidad. Entonces, cuando estamos ante un altar, pueden pasar cosas nuevas. Los sacramentos. Y antes de seguir, veo si hay alguna otra pregunta que... Sí, hay muchas preguntas, Mariano. Bien, Pero la que sigue sí. es en inglés, es de Ted Lay. Dice cómo es que aquellos que trabajan juntos pueden crear sentimientos. Ujú. Y hay otra parte que él pregunta abajo, ¿es tratando de usar el espíritu juntos? No escuché bien la última. ¿Podés repetirla, Victoria, la última que dijiste porque se me cortó? Ah, ahí está. ¿Cómo? ¿Y cómo aquellos que trabajan libremente juntos pueden crear sacramentos? Y luego él pregunta, ¿es tratando de alcanzar el espíritu juntos? ¿El espíritu juntos? Gracias, Tratando juntos de alcanzar el espíritu sería. gracias. Bueno, primero hay que ver si esto se puede, alcanzar juntos el espíritu. Cuando avanzamos en la vida religiosa nos vamos dando cuenta que algunas maneras heredadas de decir las cosas no coinciden exactamente con las vivencias. Entonces, o que hay que volver a decirlas, hay que volver a describirlas de acuerdo a lo que realmente estamos viviendo. Por ejemplo, cuando nos juntamos varias personas ante un altar, empezamos a
avanzar en un proceso juntos, pero cada uno tiene una perspectiva diferente y cada uno tiene una manera propia de llevar adelante sus actos. Entonces, es poco probable que haya una experiencia eh, igual en todos los individuos, sino que es muy probable que entre todos conformemos una situación en la que cada uno va a tener su experiencia. Pero la experiencia del espíritu es eminentemente individual, tanto como el propio pensar, pero es totalmente objetiva a la vez. Está ocurriendo. Y nos juntamos entre todos, no para tener una experiencia espiritual solamente, sino para que a través de esa experiencia espiritual podemos realizar un acto juntos. Algo que le ofrezca al mundo nutrición, por ejemplo. Cuando estamos juntos ante un altar, lo que hacemos juntos es el acto, lo que realizamos. Nuestras voluntades confluyen allí, pero lo que percibimos es totalmente individual. Y cada uno va ganando y profundizando sus certezas de esa manera. Y puede ser que nos demos cuenta que gracias a estar con otros en la realización de esos actos sacramentales, cada uno de los que está allí se lleva una experiencia más intensa o particular, a diferencia de cuando está solo. Y entonces puede ser que querramos juntarnos porque esto ofrece un plus, algo más que cuando estamos solos. Se conforma un tejido de voluntades que posibilitan, por ejemplo, que emane de ese lugar, de ese altar en el que estamos, fuerza para el mundo. Y que la oración deje de ser egoísta, por ejemplo. Voy ante el altar para sentirme mejor, voy ante el altar para ser mejor persona. Está bien, pero hay más. Vamos ante el altar para que ocurra algo también para los que no están hoy aquí. Alguien preguntaba eso. ¿Cómo es esto de rezar para otros también? Sí, claro que sí. Poner a disposición lo que podemos realizar juntos para todos. ¿Y cómo hacemos para que eso salga al mundo luego o en el momento mismo? Bueno, el espíritu y los fenómenos espirituales no se quedan encerrados entre las paredes, sino que en el momento en que están ocurriendo irradian hacia todos lados. Son como soles. No se quedan encerrados en las paredes de una iglesia. Dios no vive encerrado en las paredes de una iglesia. Y lo que pasa en un sacramento tampoco se queda encerrado allí. Es un fenómeno poderosísimo que irradia en toda la atmósfera de una ciudad, por ejemplo. Una vez, una persona en Perú fue esto, me hizo el siguiente comentario. Estaba en una ciudad lejos de Lima. En Lima es donde está la comunidad de cristianos en Perú, la comunidad establecida, digamos, y allí hay una iglesia y se celebra los sacramentos.
En particular, el sacramento central, el acto de consagración del hombre, la metamorfosis de la misa. Y entonces esta persona miró el entorno, que era en otra ciudad, y tuvo la siguiente experiencia. ¿Qué sería de Perú sin el acto de consagración que se celebra allá en Lima? Una sensación de, de necesidad de lo que está siendo irradiado desde aquel lugar donde se celebra el acto de consagración del hombre. Y esto vale para todas las actividades religiosas que ocurren con buena voluntad en toda la tierra. Los sacramentos consisten en actos, son cosas que hacemos. Y lo que hacemos va acompañando las 7 crisis primarias de los seres humanos. Por eso son 7 los sacramentos. Cada sacramento acompaña un tipo de crisis. Una crisis es una situación donde un ser humano tiene la posibilidad de transformarse o se está de hecho transformando. Y acompañar esa transformación es una hermosa, digamos, tarea comunitaria. Nos podemos preguntar, ¿cómo queremos acompañar la crisis de un ser humano al nacer? Es decir, en el proceso de encarnación. Un ser humano se acerca a la encarnación, aparece en el ámbito de sus padres, nace. Y queremos darle la bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Queremos ofrecerte nuestro tesoro para tu vida, ya que elegiste nacer en el contexto de esta comunidad. Queremos ofrecerte lo mejor que tenemos. Y algo de lo mejor que tenemos es nuestro vínculo con Cristo, para que vos también lo puedas tener. Y entonces, ese niño es recibido y se le entrega un regalo. En las preparaciones de bautismo me gusta siempre preguntar, ¿por qué quieren bautizar a este niño? Miren, Dios lo va a querer igual. No podemos aumentar el amor de Dios. Es siempre máximo para cada ser humano. Entonces, ¿para qué lo vamos a bautizar? Si el amor de Dios ya está garantizado. Dios y el niño no necesitan el bautismo para quererse, sino que el bautismo podemos nosotros querer ofrecérselo, no porque el niño necesite, para que Dios lo quiera más, ese bautismo. Tampoco vamos a poder evitar dificultades en su destino a través de un bautismo. Su destino va a ocurrir de acuerdo a la sabiduría que Cristo porta para guiar nuestros caminos. O sea, tampoco sirve para evitarle dolor. Entonces tenemos una nueva pregunta. ¿Cómo hacemos para entender qué pasa en un bautismo y que podamos querer ofrecérselo a un niño? ¿Cómo se recombinan las relaciones a través de un proceso como el bautismo? ¿Qué experiencia le ofrecemos al niño que luego va a aportar en su vida? Bueno, todo esto se puede estudiar para acercarnos a esto.
y poder llevar adelante un acto religioso desde la libertad. Y no suponiendo que el sacerdote hace fufú y ya al niño le va mejor. Sino que tenemos que hacer todo fufú. Y para eso tenemos que sentarnos y conversar y estudiar. Hermosísimas charlas y hermosísimas experiencias he tenido en las conversaciones. Cada niño trasluciendo a través de lo que los padres tienen para, para ofrecer en la preparación, la historia de la gestación, las percepciones, los deseos, los anhelos, lo que esa familia quiere ofrecerle. Por favor, fíjense los micrófonos, que hay uno que está haciendo ruido. Gracias. Y luego, complementaria al nacimiento, es la muerte. La muerte como crisis de desencarnación. También se transforma la experiencia de un ser humano de manera radical. Y podemos querer acompañar esa transformación. Y esta transformación es acompañada por el sacramento de la última unción, donde también la santidad de esa experiencia es acercada y puesta en el centro del cuidado de toda esa comunidad, en intimidad. Y no solamente la última unción, ahora como sacramento, sino que el proceso de la muerte es acompañado o va siendo recorrido en 7 pasos. Primero, algo así como la cosecha de la propia biografía. Después voy a hablar de esto cuando hablemos del sacramento del yo, de la confesión. Luego también el fortalecimiento para llevar adelante la transformación que nos requiere la muerte a través de la comunión. Y luego la última unción como preparación concreta para lo que necesite ese proceso. Estos 3 pasos preparatorios, 3 sacramentos. En un ratito me voy a referir al sacramento del yo y a la comunión. Y luego ocurre en algún momento, puede ser dentro de un año, o hay personas que reciben la unción en una situación en la que parecería que la muerte está cerca, pero resulta que después no. Pero en algún momento sí, ocurre, y luego de la muerte, que conforma el centro como si fuese la vela central del altar en la comunidad de cristianos, que hay 7 velas y una vela en el centro más alta. Luego hay otros 3 pasos de acompañamiento ahora para el difunto, porque nos hemos dado cuenta los seres humanos ya que morir no es dejar de existir, sino que morir es el gesto complementario opuesto a nacer, no a vivir. Morir es lo opuesto de nacer, no es lo opuesto de vivir. Una chica de 14 años una vez en un grupo de preparación de la confirmación me dijo, ahora entendí. Nacemos, vivimos, morimos y seguimos viviendo, pero de otra manera. Nunca dejamos de vivir, solo que vamos viviendo de maneras diferentes. Vivimos encarnados luego del nacimiento y vivimos fuera de la encarnación después de la muerte. Y nada impide que volvamos a hacer un gesto de
encarnación en algún momento, y otra vez otra muerte, y así. Vivir no es lo opuesto de morir, y nos podemos dar cuenta que el verbo vivir no tiene opuesto, es un absoluto. Tratemos de buscar cuál sería el verbo opuesto a morir, a vivir, no es morir. Es como el verbo opuesto a existir, no tiene, es no existir, pero no hay una actividad que sea lo contrario de existir. No hay una actividad que sea lo contrario de vivir. Vivir es un absoluto. Si ya nos dimos cuenta que estamos vivos, listo, es para siempre. No hay manera de escaparse de la vida, eso lo saben todos los melancólicos. No hay manera de salir, tampoco a través de la muerte. Entonces, el acompañamiento del difunto también va a consistir en 3 pasos. La despedida, luego de la muerte, la sepultura, es decir, el momento en que nos reorientamos para una nueva relación con esta persona y sus restos mortales son entregados a la tierra, porque un cadáver no es basura. Gran tema actual también. Un cadáver humano es la ofrenda de ese ser humano a la tierra. Y hay que poder entregarla dignamente, en su nombre. Y para ello está, entre otras cosas, para ello, el ritual de la sepultura. Y entonces nos reorientamos para un nuevo diálogo con el difunto, que hay que aprender ahora cómo encontrarnos. Y vamos a encontrarnos con un ser humano difunto de la misma manera que nos encontramos con un ángel, con un arcángel o con Cristo mismo. Es decir, con seres que no tienen un cuerpo físico. Y como último paso, realizamos la vida juntos de una nueva manera, con el difunto ahora. Antes nos encontrábamos ante el altar para celebrar juntos el acto de consagración del hombre cuando esa persona estaba encarnada. Bueno, ahora también nos vamos a encontrar para celebrar el acto de consagración del hombre con esa persona, pero estando difunta. Entonces, celebramos de una manera especialmente dedicada a ese nuevo vínculo un acto de consagración del hombre para ese difunto, como inauguración de esa nueva etapa del quehacer juntos. Y así se cierra este ciclo de 7 experiencias que acompañan a la muerte. Y hay una tercera crisis en la vida de un ser humano, en la vida encarnada de un ser humano, que es parecida al nacimiento y a la muerte, que tiene un poco de ambos, pero que ocurre en medio de la encarnación, o sea, mientras estamos encarnados, y es la pubertad. La pubertad también es una transformación radical del ser humano, el cuerpo le cambia radicalmente como cuando nace o como cuando muere, pero el alma necesita hacer una adaptación a esos cambios. El cuerpo del niño desaparece, muere, y el cuerpo, digamos, del joven adulto nace. Pero es un nacimiento, justamente, igual que el otro nacimiento, hacia la pesadez. Nacer tiene ese gesto hacia la pesadez, hacia la materia, digamos. Y entonces, a través de un sacramento que se llama la confirmación, se acompaña esta importantísima crisis del ser humano.
Y en la celebración de la confirmación, donde esos todavía niños, en cierto sentido, son invitados a la vida de los grandes para un recorrido cuidadoso también, de acompañamiento, ese mismo día, esos ahora jóvenes van a participar por primera vez en el sacramento de los adultos, en el acto de consagración del hombre, y van a recibir su primera comunión. A veces hay gente que pregunta si hay el sacramento de la primera comunión en la comunidad de cristianos. Sí lo hay, y ocurre en la confirmación, no antes. ¿Por qué? También es necesario hacer un recorrido de comprensión de los sacramentos para ver por qué no es adecuado el sacramento de la primera comunión en la infancia, antes de la pubertad. Cuando uno mira cómo es el acto de consagración del hombre, vemos que se requiere, para poder realizar ese acto, cierta conciencia de nuestra imperfección. Dicho en términos un poco antiguos, pero se va a entender, requiere de cierta conciencia del pecado. Y un niño todavía no está en esa instancia. Por eso, realizar el sacramento de la primera comunión antes de la pubertad es vivido para un niño como algo eh, casi agresivo, en algunos casos muy agresivo, como toda precocidad. No estoy hablando ahora de lo lindo de lo social, estoy hablando ahora del sacramento mismo. En lo social pasa de todo siempre, pero ahora me refiero al proceso sacramental mismo, que no es apropiado para niños. Por eso en la comunidad de cristianos no van niños al acto de consagración del hombre, a la misa, se quedan afuera, porque sería exponerlos a algo que no les va a hacer bien, les queda grande. Es parte de la intimidad de los adultos. Y allí además crecemos en nuestra experiencia del pudor. El pudor es una experiencia muy valiosa que hoy está medio fuera de moda, pero necesitamos recuperarla, que consiste en que justamente percibimos que hay intimidades. No está todo expuesto para cualquiera. O si se expone todo, nos enfermamos. Sino que necesitamos conformar ámbitos de intimidad. Esa sensibilidad se llama pudor en castellano. Y los sacramentos van ofreciendo la posibilidad del desarrollo de esta sensibilidad pudorosa. Y este es un factor muy saludable para los niños y para los jóvenes. Los jóvenes necesitan hoy en día muchísimo, y los niños enormemente, la experiencia del pudor. Están demasiado expuestos a cosas que no pueden elaborar saludablemente. Y entonces, la primera comunión va a ser la primera vez que esas personas viven el acto de consagración del hombre, que también es un sacramento, el sacramento central, el sol de los sacramentos, que acompaña una crisis también particular de los seres humanos. Y es la crisis de despertarse cada día. Cuando uno se despierta a la mañana o a la hora que se despierte, quizás pueden recordar, tenemos por un momento un ratito en que tenemos que orientarnos. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué me toca hoy? ¿Quién quiero ser?
Y esa reubicación desde la inconsciencia de la noche hacia la conciencia del día también es una crisis. Es decir, es una oportunidad para poder tomar las riendas del día desde los ideales y desde nuestra más profunda moralidad. No solamente ubicarme, ok, ahora vivo en Stuttgart, sino ¿quién quería ser yo? Cierto que yo tenía ciertos ideales. ¿Qué decía en mi librito de certezas? Y poder reubicarnos en nosotros mismos. Este sacramento de todos los días es el acto de consagración del hombre, antiguamente llamada en latín misa, en el ámbito del catolicismo. El sacramento central, el encuentro de todos los días con Cristo, la comunión, para poder resonar mutuamente y realizar el día juntos, para poder consagrar el día. Por eso se llama acto de consagración del hombre. Y las personas que no pueden asistir todos los días van encontrando sus ritmos, de tal manera que se pueda fortalecer siempre de nuevo para cada día en que uno se despierta, esta toma del día para la salud propia y de la humanidad y de la propia tarea. Y también hay otro tipo de crisis que no tienen ya una cierta regularidad, como la crisis del despertarse todos los días, o no tienen eventos en la encarnación tan marcados como el nacimiento, la pubertad y la muerte, sino que son crisis que aparecen por la magia del destino, las crisis biográficas. Y allí tenemos también un sacramento que acompaña las crisis biográficas. Antiguamente se lo llamaba la confesión, en algunos idiomas todavía, en la comunidad de cristianos se lo llama así. En castellano tomó el nombre de sacramento del yo. ¿En qué consiste? Consiste ahora sí en un acompañamiento particular, pastoral, de una persona por parte de algún sacerdote. Para eso se forman los sacerdotes, entre otras cosas, e ir juntos descubriendo el carácter de esa crisis, de ese proceso que se está mostrando, de tal manera que la biografía de esa persona, digamos así, se presente en el altar, o se presente como altar mismo. Y entonces, en algún momento, juntos, se ve, ahora es el momento sacramental de este proceso de acompañamiento pastoral. El sacerdote se pone sus vestiduras para celebrar el sacramento del yo, que va a ocurrir también en intimidad, en el marco de la comunidad, en intimidad. Y en ese sacramento, que es muy cortito, 1 minuto o 2 minutos, se van a escuchar unas palabras que yo vivo como si las dijera Cristo. El sacerdote las dice en voz alta, por supuesto, pero las lee, las podemos escuchar como si Cristo las dijera, invitándonos a recorrer nuestra biografía como individuos libres. Y la capacidad central de un individuo libre es la de aprender, ser capaz de aprender. Y entonces solo voy a decir esto del texto, una sola cosa. La primera palabra
de todo este texto que Cristo le dice al hombre es: aprende. Y si Cristo dice aprende a un ser humano, significa por lo menos dos cosas. Una, querido ser humano, ya sé que no te sale todavía. Por eso te digo aprende. Y segundo, querido ser humano, sé también que te puede salir, que podés transformarte hacia lo que estás buscando. Por eso también te digo aprende, si no, no te lo diría. Si no pudieses aprender, tampoco te diría aprende. Sería perverso decirle a alguien que haga algo que no puede hacer. Y de esa manera esta persona es invitada poderosamente por Cristo a ser protagonista de su propia historia. Como discípulo, podría decir también. Y luego quedan otros dos sacramentos que ya no tienen este mismo carácter, sino que la crisis es una crisis social ahora. Es una acción del individuo hacia la conformación de seres sociales, de más de un individuo. Y vaya si es una crisis cuando una persona quiere relacionarse con otras. No hay manera de quedar como uno estaba. No hay manera de seguir siendo el mismo que uno era hasta ahora, sino que se transforman todos allí. Y una de esas transformaciones poderosísimas es cuando uno empieza a trabajar junto con otras personas. La crisis del trabajo, de la tarea. Cuando una persona empieza a juntarse con otras para llevar adelante una tarea para el mundo, la que sea, ese arquetipo de crisis tiene un representante en la consagración sacerdotal como sacramento, donde seres humanos se consagran sacerdotes. Pero ese sacramento tiene carácter arquetípico en relación a todas las profesiones. Por eso es maravilloso percibirlo, poder estar, si el destino lo permite, alguna vez en una consagración sacerdotal y ver cómo trata el sacramento el hecho que un ser humano ofrece su capacidad laboral para llevar adelante una tarea así. Y esto vale para cada uno en la tarea que haga. Cada uno de nosotros tiene esa cualidad sacerdotal como posibilidad en su tarea. Lutero lo llamaba el sacerdocio de todo creyente o de cada creyente en su época. Y el último, el séptimo de los sacramentos, también es una crisis grande, muy grande, en la que el individuo se transforma en un ser social y es la boda, casarse. Vaya si nos transformamos. Y en este sacramento, estos dos seres humanos que conforman esta comunidad de vida, así es llamada en el sacramento, llevan su comunidad de vida que ya existe, no se forma recién ahí, tampoco se forma en el registro civil, ¿vieron? Se forma en la vida, la comunidad de vida. Los sacerdotes de la comunidad de cristianos les decimos a la gente convivan primero, después se casan. Hay que ver quién es el otro, ¿viste? Y qué nos pasa cuando estamos juntos y realmente nos vamos a animar a este proceso de transformación de cada uno que va a ser fuerte, muy fuerte.
Si uno quiere quedar así como estaba, no se case. Se puede vivir también sin estar casado. Pero si uno se quiere casar, sepa que se va a transformar mucho. Y esta comunidad de vida que ahora valientemente es conformada por estas dos personas pueden querer también ponerla a disposición de la humanidad, consagrarla. Y allí aparece entonces la boda como la actividad que estas dos personas en su propio carácter sacerdotal como seres humanos van a realizar en el ámbito de la comunidad religiosa. Después hay otros rituales, además de estos 7 sacramentos, los enumero otra vez: el bautismo, la confirmación, el acto de consagración del hombre, que es la comunión también, luego el sacramento del yo, la última unción, y luego los sociales en el sentido de conformación de comunidades sociales, el sacramento de la consagración sacerdotal y de la boda. Retomo un momento el acompañamiento a un moribundo. Habíamos hablado del sacramento del yo como cosecha de la biografía, luego la comunión, el acto de consagración del hombre, como tomar el día, el hoy, para el acto pleno de sentido, y luego justamente la unción que concreta, que especifica de alguna manera el proceso hacia lo que se está viviendo. Y de esta manera podemos con mucha fuerza realmente constituir comunidades de individuos libres que no se andan diciendo unos a otros cómo hay que vivir para ser bueno, sino que vamos todos juntos tratando de aprender la vida, todos, sacerdotes y no sacerdotes, juntos, y conformar comunidades entonces para hacer cosas juntos. Las comunidades religiosas son comunidades de acción, son comunidades de la voluntad. Y entonces podemos realmente conformar comunidades sin dogmas, una vida religiosa no dogmática, sino totalmente libre para conocer la vida como ella se nos presente, y luego conformar, por supuesto, estas comunidades para llevar adelante junto con dioses, con Cristo, con ángeles, con arcángeles y tantos más, actos que brinden a- al universo, a la tierra, a la humanidad, algo de nutrición saludable que la necesitamos bastante. Y estos 100 años en que se fue intentando esto en la humanidad, nos trajeron hasta hoy, donde estamos volviendo a tomar estos impulsos con mucha fuerza, y lo que se está mostrando en este momento en la humanidad eh, de manera sintomática manifiesta la enorme necesidad de que nos encontremos más para llevar adelante acciones saludables y que nos animemos realmente a pensar por nosotros mismos y que no le cedamos a nadie que se atribuya alguna autoridad el poder tomar decisiones en libertad. No hay ninguna otra autoridad sobre la tierra más que el individuo. Y de esta manera se han cumplido ahora sí 1 hora y media desde que empezamos la charla. Y entonces les deseo a todos, porque abrir ahora preguntas nos llevaría al demasiado cansancio,
a escuchar a través de este medio. Así que quizás en algún otro momento, en algún otro contexto, podemos elaborarlas. Con mucho gusto recibo mails y conversaciones. Y gracias Victoria, por este impulso. Y es un ejemplo, me parece, esto que acaba de hacer Victoria al impulsar esta charla de lo que una persona puede hacer. A una persona, en este caso Victoria, se le ocurre hacer una charla y hace que 200 personas nos encontremos hoy así. Así que gracias y que por favor cada uno que tenga impulsos, llévelos adelante, son más que valiosos. Gracias Victoria y gracias a cada uno de los intérpretes a otros idiomas por posibilitarlo. Espero no haber sido difícil de traducir hoy. Y hasta cada momento. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Mariano. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Y Gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Mariano. ojalá pudieran pasarnos el correo de Mariano. Bueno, Muchas gracias a todos. Sí, si quieren me escriben. Sí. Hazlo. Muchas gracias. Gracias. Mariano y Victoria, muchas gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Escriben y se los Mariano. Digo un momento, una cosa más. ¿Permite? Por Gracias, Mariano. contacto. Escuchen un poco porque no se escucha la voz de Mariano. Y dame un minuto, Mariano. Muito obrigada, Mariana. Ya puedes hablar, Mariano. Gracias. Hablo un segundito yo. Ya. Por favor, los que quieran, tomen contacto con las comunidades locales en donde estén. No sé dónde están. Pero busquen, hay comunidades, hay gente trabajando, hay muchos grupos, hay grupos de estudio, grupos de diferentes actividades para todas las edades también. Busquen, formen red y no duden en tomar contacto con los seminarios si les interesa o lo que sea. ¿Sí? Por favor, en el caso del seminario de Stuttgart también estamos con un proyecto de orientación vocacional para jóvenes. Si hay personas a las que les interese, por favor, busquen en la página del seminario de Stuttgart, que es en alemán, Priesterseminar-medio Stuttgart, Priesterseminar-stuttgart.de. Ahí van a tener toda la información y también está mi correo institucional allí. Me pueden escribir ahí. Muchísimas Gracias, Mariano. Saludos. La página del seminario está en el chat y también las páginas de las comunidades de cristianos. En la de Alemania están las de todo el mundo. Ahí pueden buscar por país. Y ahí está también las de los seminarios. Y ahí mandé también mi correo y mi teléfono por si quieren escribirme por WhatsApp o por cualquier medio para... Yo les puedo también mandar información de grupos de estudio y también les quería decir que estamos organizando con Mariano, o le pedí que se ofreció una charla sobre la trimembración social y él aceptó generosamente, entonces les estaré avisando también, si quieren me escriben sus correos y yo les mando el flyer cuando lo tenga. Gracias, Victoria. Muchas gracias a todos y gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Mariano. Gracias, Gracias, Victoria. Mariano. Y gracias, Mariano. Te esperamos en Córdoba. Obrigada. Gracias a todos. Obrigada. Gracias, Mariano. Muchas gracias a todos. Gracias. Mariano, muchas gracias. Nos vemos. Buenísimo. Gracias. Hasta la próxima.